palabra de Dios. Pero vamos a hacer una oración primero para que nuestro Señor nos ayude, para que estas palabras que Dios nos quiere hablar hagan eco en nuestro corazón, en nuestra mente y estén siendo transformadas en nuestras vidas, de manera que le demos gloria a Dios precisamente. Amén. Ayúdenme a orar. Señor, poderoso Dios, Padre Santo, le damos las gracias, la oportunidad que nos da de estar en su presencia. Queremos pedirle, Dios, que tome control, Señor, de cada palabra que salga de mi boca, bendito Dios, de cada escritura que leamos, bendito Dios, para que su obra, su poder se esté logrando en la vida de todos nosotros, Dios. Necesitamos de usted, reconocemos nuestra necesidad de usted, Señor. Aquí estamos, bendito Dios, humildes delante de usted, queriendo, mi Padre Santo, que usted nos hable, porque queremos obedecerle, porque queremos darle toda la gloria y la honra a usted, bendito Dios. Gracias por esta oportunidad, gracias por su amor. Bendito sea su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ayúdeme, hermano, abriendo su Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 18. Aleluya. Santiago 2:18. Dice la palabra de Dios, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice ahí que la manera en la que uno puede mostrar que realmente uno tiene fe en algo es por medio de sus obras. Dice así la escritura, ¿no? Dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que nuestra fe, hermano, no es nada más de lo que decimos que creemos o de lo que decimos que tenemos fe, sino que más bien nuestras obras demuestran en dónde está puesta nuestra fe. Y eso lo tenemos que tener bien claro para no caer en ninguna clase de engaño, sino tener claridad precisamente de en dónde estamos poniendo nuestra fe. Quiero poner, no sé, algún ejemplo. Si uno se siente con alguna enfermedad, lo primero que tú hagas después de que tú dices, no, necesito que alguien me ayude porque mi salud no está bien. Lo primero que tú hagas, hermano, va a demostrar en dónde está puesta tu fe. Si tú dices, lo que tengo que hacer es orar, entonces, ¿en dónde está puesta la fe de esa persona? En Dios. Pero si lo que dices, no, lo que necesito es echarme un tecito de manzanilla, ¿en dónde está puesta la fe? En el tecito de manzanilla. ¿Pero por qué tecito de manzanilla? Bueno, es que mi abuelita me dijo que cada vez que me duele la panza, lo que tengo que hacer es echarme un tecito de manzanilla. Entonces está puesta la fe en el consejo de la abuelita. O está puesta tu fe en tu experiencia, que otras veces que ha dolido la panza, el tecito de manzanilla ha sido suficiente para darle solución a esa situación. Decía en la mañana, nos estaba hablando el pastor de qué es esto de la fe y cuando dice que la fe es la respuesta a una información que nosotros recibimos. Y entonces la fe puede estar puesta en el té de manzanilla porque en otras ocasiones ha funcionado, o porque la abuelita siempre tenía buenos remedios, o porque la abuelita era muy buena y entonces las cosas que diga pues ni modo que pudieran resultar en mal, o porque conocemos a Dios y hemos experimentado su poder, su gracia y su misericordia, y decimos, pues aunque la abuelita tiene una opinión y un remedio, lo primero que voy a hacer es acercarme a Dios. Ve, hermano, que nuestras acciones muestran en dónde está puesta nuestra fe. Y no solamente la acción por encimita, sino cuál es la razón de esa acción. También recientemente se nos ha compartido que lo que nosotros necesitamos no es nada más suplir nuestras necesidades, valga la redundancia, sino que lo que necesitamos es darle gloria a Dios. Entonces, cuando tú y yo vivimos en una situación difícil, cuando tú y yo estamos atravesando algo que se nos sale de control, que ya no podemos,
lo primero que pensamos es pues salir de la situación. Pero cuando tú y yo empezamos a conocer quién es Jesucristo, lo que tendríamos que estar mirando es una oportunidad para darle gloria a Dios. Y entonces no vemos las dificultades como algo gravoso o contrario a nosotros, sino como una oportunidad para que el poder de Dios se glorifique en nuestras vidas y entonces tengamos de qué presumirle a la gente de nuestro poderoso Dios. Y entonces ponemos nuestra fe en Dios y decimos, Señor, yo sé que usted es poderoso, yo sé que usted es grandioso, yo sé que usted me ama, yo sé que usted siempre busca lo mejor para mi vida, me pongo en sus manos, esta situación difícil que estoy pasando, quiero darle gloria a usted de la manera en la que usted va a obrar en medio de esta circunstancia difícil, fea, inconveniente o lo que sea. Pero ve, hermano, que precisamente nuestra acción muestra en dónde está nuestra fe. Quiero que nos quede bien claro para que podamos estar haciendo un análisis de nuestra vida, de en dónde está puesta nuestra fe. Uno tiene un espacio para descansar y entonces dice la palabra de Dios que Jesús dice, venid a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y entonces dices, ok, tengo un ratito para descansar. Si uno conoce esa escritura, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abrir la Biblia, ponerse a orar, es decir, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, estoy cansado y tengo un ratito para descansar. O te vas al sillón el cómodo, te preparas una botana o algo así, le prendes a la tele, dices, voy a descansar, porque necesito descansar. ¿En dónde está puesta nuestra fe? Claro que no podemos poner nuestra fe en algo que no conocemos, porque si esa escritura, venid a mí los que están cansados y cargados, no la conocemos, pues ¿cómo podemos poner nuestra fe en Jesucristo para que Él renueve nuestras fuerzas, para que Él nos dé un descanso, para que Él nos santifique? Pues decimos, no, pues lo que necesito es descansar. Entonces la fe está puesta en el sillón y en la televisión, nos sentamos y prendemos la tele y ahí descansamos. Porque no conocemos otra cosa, tal vez, o no sabemos otra manera en cómo descansar. Necesitamos conocer a Dios. Decía el hermano Rafa, la fe es una consecuencia de una información que recibimos. Necesitamos recibir la palabra de Dios para poder poner nuestra fe en Jesucristo. Necesitamos conocer la presencia de Dios. Necesitamos conocer qué es eso de orar para recibir la información de que eso es experiencia de estar en la presencia de Dios y entonces poner nuestra confianza en la oración. Poner nuestra confianza en la lectura de la palabra de Dios. No podemos poner nuestra fe en lo que ignoramos. No podemos poner nuestra fe en lo que no conocemos. No podemos poner nuestra fe en lo que es ajeno a nosotros. Y si nuestra fe, si nuestras obras muestran en dónde está puesta nuestra fe, y tú y yo estamos entendiendo que donde tenemos que poner nuestra fe es en Jesucristo, pues necesitamos conocer a Jesucristo. Necesitamos tener experiencias con Jesucristo, experiencias orando, experiencias leyendo, experiencias ayunando, experiencias ofrendando, experiencias diezmando, experiencias alabando, experiencias compartiendo su evangelio. Y entonces ponemos la fe en estas acciones que hemos vivido con nuestro Señor. Cada una de las cosas que hacemos, que nos acercan a Dios, que buscamos extender su reino, que nos enseñan cómo es Dios, cómo es su carácter, aumenta nuestra fe, hermano. Hay otra escritura que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, oír el evangelio. Si entendemos que el mejor lugar en el que podemos guardar nuestro corazón es en Jesucristo, si entendemos que los tesoros no son en la tierra, sino que los tesoros están puestos en el cielo, si esa palabra, si nosotros ponemos fe en esa escritura, que nuestro corazón es perverso y engañoso, pero que con Jesucristo está seguro, porque donde dice toda cosa guardada, guarda tu corazón, y que allá arriba en el cielo es donde tenemos que hacer los tesoros, y que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Entonces todas estas escrituras las ligamos y decimos, ok, Señor, le creo que su palabra es la correcta. Pues lo que necesitamos es estar en la presencia de Dios. Pero si no conocemos ninguna escritura, pues ¿qué hacemos?
pues lo único que alcanzamos a conocer es en lo que actuamos. Mira, hermano, la importancia de conocer a nuestro Dios para que nuestra fe esté puesta en él. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, por favor. Vamos a leer el versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Cómo suena eso, no? Sino de hecho y de verdad. No es entonces solamente que decimos lo que decimos, sino que vivimos conforme a lo que decimos, que actuamos. Porque hay un montón de versículos en la Biblia que no sabemos, pero ¿cuántos de esos los ponemos en práctica? No tiene mucho caso que lo tengamos en la mente si no son verdad para nosotros. ¿Cómo van a ser verdad? Poniendo fe en Jesucristo, sabiendo que Dios no miente, probándolo y diciéndole, ok, Señor, usted está diciendo esto, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás viene por añadidura. Pues yo estoy dedicando mi tiempo a usted y estoy atrasado en mis tareas. Y en lugar de sentarme a hacer mi tarea, ya vine a la iglesia. ¿En dónde está esa palabra? Que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás viene por añadidura. Pues hermano, a lo mejor nada más estás viniendo a pasar el rato y no estás buscando el reino de Dios y su justicia. Y a lo mejor te enojas con Dios y dices, Señor, pues estoy dedicando mi tiempo a usted y ahora estoy más atrasado en la escuela que antes. Porque si no fuera a la iglesia, tendría tiempo para estudiar, tendría tiempo para prepararme, ya hubiera aprendido otro idioma, pero no, estoy yendo a la iglesia, Señor, y me está yendo mal. ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? Pues que quién sabe si estás buscando el reino de Dios y su justicia. Porque buscar el reino de Dios y su justicia no es pasar asistencia en la iglesia, no es pasar asistencia en la oración, no es terminar tus resúmenes. Buscar el reino de Dios y su justicia es que cada palabra que leemos ahí es viva en nosotros. Y entonces oras y le dices, Señor, ¿cómo esta palabra se aplica a mi vida? ¿Cómo esta palabra me transforma a mí? Y entonces al momento de que nos transforma nuestras obras y esas obras van a mostrar que nuestra fe está puesta en Jesucristo. Hermano, la manera en la que tenemos que orar es por medio de las promesas que Dios hace en su palabra. Y lo probamos y lo vivimos y ponemos entonces fe en que la palabra de Dios es real. ¿Cuántos, cuántos ¿Cuántos esta es la primera vez que escuchan? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. ¿Cuántos es la primera vez que escuchan eso? Alce su mano. Ok. Es una cosa que Dios nos ofrece. Es una promesa que si lo ponemos a Él en primer lugar, Él se hace cargo de nuestras vidas. Y si lo creemos, entonces nuestras vidas van a ser transformadas. Y esa transformación de vida va a mostrar en dónde está puesta nuestra fe. Si no es la primera vez que lo escucha, hermano, le pregunto, ¿cómo lo está viviendo? No, bueno, es que nomás lo escuché. Pues entonces ahí no está la fe. No has puesto fe en esa palabra. Pero si no solo la escuchaste, sino que la estás viviendo, puedes orar y decirle, Señor, ¿cómo se va a cumplir esa palabra en mi vida? Pues la condición es, busca a Dios, ponlo en primer lugar. Y nuestra esperanza, nuestra fe, después de recibir esa información, vivimos en consecuencia de que Dios es bueno y Dios es fiel. Y entonces esta escritura que dice, no amemos nada más de lengua, ¿no? Déjame, la busco bien. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No solo que lo digamos, sino que sea una verdad en nuestro corazón, en nuestra vida. Cada palabra, hermano, que escuchamos tiene que ser viva en nosotros para que nuestra fe
esté puesta en Jesucristo. Todos tenemos fe, unos en una cosa y otros en otra. Nadie puede decir yo no tengo fe. Cuando nacemos somos provistos de una medida de fe. Aquí la cuestión es, ¿en dónde estás poniendo tu fe? Hay quien la pone en la medicina, hay quien lo pone en la ciencia, hay quien lo pone en los consejos de la abuelita, hay quien lo pone en los horóscopos, hay quien lo pone en quién sabe qué tantas cosas, o la podrías poner en Jesucristo. Pero no la vamos a poder poner ahí si no conocemos quién es Jesucristo. Mateo 23, por favor. Que no sea nada más de palabra, de lengua, sino de verdad. Mateo 23, 3, por favor, dice ahí. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Está hablando de los fariseos, que los fariseos tenían precisamente un montón de conocimiento, pero sus acciones mostraban que su fe no estaba puesta en Jesucristo. Su fe no estaba puesta en la palabra de Dios. Su fe estaba puesta en ellos mismos que decían, si yo hago toda esta lista de acciones conforme a su propio forma de entender las cosas, entonces que me pongan estrellita porque yo voy, ahí la llevo, yo voy bien. Pero cuando tú y yo, hermano, leemos la escritura, que nuestro Señor Jesucristo dice, mira, lo que están diciendo está bien, pero no los imiten, dice, porque lo que dicen no lo hacen. Tendríamos entonces que poner cuidado sobre nuestras vidas, de que no caigamos en esa situación de los fariseos, que conocen cosas, conocen escrituras de la palabra de Dios, pero no estamos poniendo nuestra fe en Él, sino que creemos pues que suenan bien o que suenan lógico o que sí, así es Dios, pero no está aplicado a nuestras vidas. Nuestra forma de actuar demuestra en dónde está puesta nuestra fe. Santiago 2:25. Lo tenemos ahí. Amén. Dice allí. Asimismo también, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Rahab recibió un informe, una información, ¿no? Van a venir aquí el pueblo de Dios, se va a planchar esta ciudad. El corazón de todos los habitantes de esa ciudad estaba totalmente destrozado, desmayado. Y ella, de ver toda esa situación, dijo, mejor cambio mi fe a otro lugar. Y entonces cuando llegan los espías, ella ya tenía puesta su fe en Dios y entonces los esconde. Cuando llegan y le preguntan, oye, ¿qué onda con esos espías que vinieron? No, no, no se fueron para allá, que no sé qué. Estaba actuando en consecuencia de su fe. Sus acciones estaban mostrando en dónde tenía su fe esta Rahab. Y entonces dice, después de que pone la escritura este ejemplo, dice en el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, o sea, eso está claro, ¿no? Un cuerpo sin espíritu, pues es un cuerpo vacío, es un cuerpo pues, que ya no se mueve, que no sirve para nada, que no tiene motor, que no tiene vida. Así también la fe sin obras está muerta. Es una fe muerta. Y la fe muerta, hermano, no salva, no te lleva a ningún lado. La fe muerta no sirve pues para nada. Nosotros necesitamos tener una fe viva. Y esa fe
está, si esta fe está viva, está acompañada de obras. Las obras en realidad van a mostrar en dónde tenemos nuestra fe de verdad. Porque a lo mejor pensamos que tenemos fe en Jesucristo, pero nuestras obras muestran que nuestra fe está en otro lado. A lo mejor estamos creyendo que tenemos fe en Jesucristo, pero nuestra fe está puesta en el trabajo y le dedicamos más al trabajo que a Jesucristo. Porque entendemos que el trabajo nos bendice, nos ayuda, nos prospera, nos saca del apuro. ¿Y Jesucristo qué? No, bueno, pues que pues ya oramos, pero, pero de todas maneras hay que trabajar. Pues qué clase de fe es en esa oración. Cada vez que nosotros oramos, hermano, si tenemos fe en que Dios nos escucha, si tenemos fe en que Dios es bueno y no solo nos escucha, sino que además responde, cada vez que oramos, tendríamos que salir de la oración fortalecidos, descansados y actuar en consecuencia de ello. O sea, si tú oraste delante de Dios por alguna dificultad y le dijiste, Señor, ayúdame a esta situación que está difícil, que no puedo, que no me gusta, lo que sea. Después de tener ese tiempo de oración, entonces vivimos ya sin esa preocupación, porque sabemos que Dios nos va a ayudar, que Dios se va a hacer cargo de eso. Claro que en esa oración a lo mejor Dios trae a tu mente situaciones equivocadas que estamos haciendo, pecado que tenemos que dejar de estar abrazando, cosas que necesitamos arrepentirnos, porque la oración no es un monólogo, es un diálogo. Y entonces tú le muestras a Dios tu dificultad y Dios te muestra tu corazón y no para condenarnos, sino para decirnos, arrepiéntete, estás en un problema. Y entonces uno escucha la respuesta o uno sabe lo que tiene que dejar de hacer. Y bueno, si pones tu fe en Jesucristo, lo empiezas a hacer. Pero si no está puesta tu fe en Jesucristo, si no está puesta tu fe en la oración, pues claro, nomás dices, Dios, tengo este problema y te sales y sales pues a resolver el problema tú otra vez tú con tus propias fuerzas, con tus propias manos. Entonces, ¿para qué oraste? No, pues es que no quiero obedecer a Dios. Ok, pues entonces tu fe está puesta en otro lado. Nosotros, hermano, tenemos que entender que las obras no son lo que nos salva. No estoy hablando de que vamos a alcanzar la salvación por medio de que nos hagamos muchas cosas. Lo que estoy diciendo es que nuestra fe nos va a impulsar a hacer estas obras. Lo que nos salva es nuestra fe en Jesucristo, creerle a Él. Y al poner nuestra fe en Jesucristo, nos va a llevar a actuar, a transformar nuestra manera de pensar, a transformar nuestra manera de vivir y va a reflejar nuestra salvación. Pero la salvación no vino por las obras, sino vino por la fe en Jesucristo. Y quiero que quede muy claro para que no digas, pues que es que ya me porté bien, ¿por qué me va mal? Pues si tu fe no está en Jesucristo, pues a lo mejor te portas bien desde donde tú lo estás viendo, pero no desde donde la verdad es. La fe va acompañada de obras de manera natural. Aunque tú no tengas tu fe en Jesucristo, tengas tu fe en otro lado, esa fe va a ir acompañada de obras. Y esas obras, hermano, muestran de dónde está la fe. Y entonces nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, analizar nuestra vida de en dónde está nuestra fe, para que la cambies y la pongas en Jesucristo, en cada área de tu vida. Mateo 5, por favor, 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora te pregunto, hermano, esta palabra, hay Biblias que la tienen en color rojo. ¿Por qué la tienen en rojo? Porque son palabras que habló nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo está diciendo de manera directa, así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate que el objetivo es glorificar a Dios. Ese es el objetivo que está planteando aquí nuestro Señor Jesús. ¿Cómo la gente va a glorificar a Dios? Por medio de nuestras obras. ¿Cómo van a ser nuestras obras? Por medio de nuestra fe. Es decir, la fe que tú y yo tenemos tiene que traer como fruto que la gente glorifique a Dios. Nuestra fe ha de mover a la gente a darle gloria a Dios. Y entonces, si tú pones fe en esta escritura, algo tiene que cambiar en tu vida. Si yo pongo mi fe en esta escritura, algo tiene que cambiar mi vida, porque ahora tendría que dedicarme a que dice que mis buenas obras alumbren a los demás, que es decir, que muestres a la gente cómo es posible vivir de manera santa y que las cosas vayan bien. Y entonces van a preguntar, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y entonces glorificas a Dios. Si tu fe está puesta en que la palabra de Dios es real, en que la palabra de Dios se cumple, en que no hay engaño, en que no hay trampa, en que es directo, entonces actuamos en consecuencia. Si tú dices, bueno, es que la Biblia a lo mejor la tradujeron y quién sabe qué, y le pones peros, ok, no está puesta ahí, quién sabe en dónde, pero aquí no. Pero si tú dices, no, yo sí confío, esta es la palabra de Dios, aquí está escrita la sabiduría de Dios, aquí está el amor de Dios, ok, entonces, ¿qué vas a hacer con esta escritura? ¿Cómo la vas a poner en práctica? Actuando en consecuencia a poner nuestra fe en esta escritura. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, nuestras obras van a hablar de quiénes somos, pero es que nuestras obras hablan de qué clase de fe tenemos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues no. O sea, ¿se recogen mangos de los manzanos? Pues no. ¿Se recogen las sandías de un árbol de tamarindo? Pues no. Y entonces yo espero que esté sensible a la voz del Espíritu Santo que nos está mostrando nuestras obras y en consecuencia nos está mostrando nuestra fe y decir, Señor, pues, pues es que esa es mi fe. La tengo puesta en otro lado. Pero ¿qué crees? Que Jesús puede transformar nuestra naturaleza. Y si nuestra fe está puesta en otro lado, hoy le podemos decir al Señor, Señor, transfórmeme. Porque mis obras demuestran que tengo fe en otra cosa, en otro lado, que no ha sido usted. Pero quiero que esa situación se acabe. Quiero, Señor, ser un manzano para poderte ofrecer manzanas. Ya no quiero estar ofreciendo obras raras que no te glorifican, que en lugar de que la gente se inspire a conocerte, espanto a la gente o no sé, pues. Lo que quiero decir, hermano, es que si tú estás alcanzando a mirar tu vida, no con obras que glorifican a Dios, sino con otro tipo de obras, Dios puede transformarnos. Nuestra naturaleza, Juan 3:3. Y con esta escritura terminamos. Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede venir, no puede ver, perdón, no puede ver el reino de Dios. O sea que necesitamos que nuestra naturaleza sea transformada. Nuestras obras muestran en dónde está nuestra fe. Y si tú alcanzas a ver, hermano, por medio de tus obras, que tu fe no está puesta en Dios, si tú te alcanzas a ver que por medio de tus obras no estás glorificando a Dios o no estás inspirando a que la gente glorifique a Dios, si no lo estamos haciendo, no vamos a poder ver el reino de Dios. Dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo. O sea que podemos nacer de nuevo.
con una naturaleza que tiene su fe en Jesucristo. Tenemos otra oportunidad de vida en donde podemos glorificar a Dios con todo lo que nosotros somos. Es decir, aunque no lo hemos hecho, aunque no lo hayamos hecho hasta el día de hoy, hoy Dios no nos ha desechado, sino que nos está dando la oportunidad de poner nuestra fe en Él y de vivir diferente. Y de que cuando nos preguntan, o cuando nosotros nos preguntemos, o cuando nosotros nos analicemos, si nuestras acciones son congruentes con lo que decimos o no, hoy podemos enderezar el rumbo de nuestra fe. Dios está en la intención de que nazcamos de nuevo, con otra naturaleza, una que sí le dé gloria a Dios, porque de los árboles de manzana no se recogen mangos, pero si ese árbol es transformado en su naturaleza, entonces va a poder ofrecer el fruto correcto. Por sus frutos los conoceréis. Yo espero, hermano, que te puedas reconocer por medio de tus frutos, por medio de tus obras, consecuencia de nuestra fe, de tu fe, en dónde estamos parados. ¿Para qué? Para que enderecemos el rumbo y le demos gloria a Dios, porque la idea de todo esto es que al poner nuestra fe en Jesucristo, tengamos obras que alumbren a la gente y la gente pueda darle gloria a Dios por medio, en consecuencia, de nuestra fe en Cristo. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. ¿Cuántos tienen fe en la oración? Es decir, después de orar, algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Después de estar en la presencia de Dios, no podemos seguir igual. Si seguimos igual es porque no tenemos fe en la oración y no oramos. Es eso. Pero si nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, con mi naturaleza extraña que no te glorifica, sino que busca lo suyo propio. Pero quiero dejar de tener esa naturaleza. Ahora quiero tener la naturaleza de usted en mí. Quiero escucharlo, quiero obedecerlo, quiero que mi vida cambie. Entonces, hermano, seguro que va a pasar algo, porque la oración nos acerca a la presencia de Dios y nos transforma. Y si tú dices, es que yo no sé orar muy bien, simplemente acércate a Dios y dile, Señor, aquí estoy, así soy, ya no quiero ser así, quiero cambiar esto y quiero cambiar lo otro. Si tú logras identificar áreas en tu vida, obras en tu vida que no están dándole gloria a Dios, por ahí podemos empezar y decirle, Señor, ya no quiero hacer esto. Yo más bien quiero hacer esto otro que no he alcanzado a hacer. Y entonces desde ahí oramos. De manera muy normal y muy natural habla con Dios, pues Dios es una persona que escucha.